Revelados, 5 testimonios escalofriantes de aquellos que nunca debieron descansar en casa. Laura, con el peso del mundo sobre sus hombros, caminaba por las calles oscuras del barrio, un lugar donde la calma solo era una ilusión. Las sombras se deslizaban a su alrededor, susurrando historias de terror que más de una vez la habían mantenido despierta por la noche. Cuando las luces del mercado se apagaban y la gente se dispersaba, la inquietud se cernía en el aire como una corriente eléctrica. A sus 32 años, no solo luchaba por sobrevivir, sino que también intentaba proteger a sus 2 pequeños de los demonios que acechaban en su vecindario. Cada paso que daba resonaba en la soledad, amplificando sus temores y dejando un eco inquietante tras de sí. Los rumores sobre don Anselmo, su anciano vecino, se propagaban como un fuego voraz. Desaparecen juguetes, decían algunos, mientras otros aseguraban que había visto cosas extrañas moverse detrás de las ventanas de su casa. Laura se estremecía solamente de pensar en el viejo, quien antes era una presencia inofensiva, pero ahora encarnaba el horror que la rodeaba. Esa noche en particular, cuando regresó de trabajar en el mercado, su corazón se separó aún más de su pecho al notar que una de las luces del patio estaba encendida. Instintivamente, miró a través de la rendija de su puerta. Allí estaba Anselmo, con su rostro demacrado, murmurando palabras que flotaban en la negrura, mientras sombras encapuchadas se movían rápidamente a su alrededor. El miedo le recorrió el cuerpo. ¿Qué le están haciendo a mis hijos?, pensó mientras sus manos temblaban. La respiración entrecortada de ella se transformó en un grito silenciado, retumbando en su interior. La policía, corrupta e indiferente, ignoraba las quejas sobre aquel anciano y su comportamiento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a encontrar respuestas, Laura se armó de valor y salió de casa. Las calles estaban vacías, y el viento aullaba, como si el mismo barrio le advertía que no debía estar allí. Sus pasos resonaban, cada uno como un toque de tambor, mientras seguía la figura de Anselmo, que se desvanecía en la penumbra. La sombra de un callejón la llamaba, y sin pensarlo, se adentró. Fue allí donde encontró a una figura femenina, cubierta de sombras, con un aire de misterio inquietante. «No debiste estar aquí», susurró la mujer, y el pánico le congeló la sangre. Justo en ese instante, un grito desgarrador llenó la noche, un lamento que le heló la piel. Era la voz de uno de sus pequeños. Con el corazón en la garganta, Laura se dio la vuelta, y en el suelo, brilló la silueta de un pequeño juguete que pertenecía a su hijo. La oscuridad del barrio, que alguna vez fue su hogar, se tornaba hostil. Al mirar hacia el callejón desde el cual había llegado, no vio más que la figura de don Anselmo sumergiéndose en las sombras, llevándose consigo todas las respuestas que necesitaba saber. La pesadilla apenas comenzaba. ¿Cómo podría enfrentar esta oscuridad que la rodea? Cada rincón del barrio parecía gritar su nombre, reflexionando todo lo que había perdido y todo lo que aún podía perder. La lucha no solo sería por salvar a sus hijos, sino por desentrañar los secretos ocultos en esas sombras que amenazaban con tragárselos a todos. El pulso de la noche se intensificaba, y el aire se volvía pesado con cada segundo que pasaba. Laura sintió cómo la adrenalina la empujaba hacia adelante. La voz de su hijo resonaba en su mente, y el terror la llevaba a un punto de quiebre. Tragándose el grito que le ardía en la garganta, giró sobre sus talones, preparada para correr hacia el sonido desgarrador que había escuchado. Pero el callejón estaba en silencio. La figura de la mujer sombría había desaparecido, junto con la certeza de que alguien podía ayudarla. Temiendo por lo que podría encontrar, Laura se asomó más allá de la esquina, dando un paso decidido hacia la frágil línea entre la seguridad de su hogar y la amenaza que acechaba en las sombras. De repente, vio la puerta de la casa de Anselmo entreabierta. Un leve susurro parecía emanar de su interior. No puedo, pensó, dándose cuenta de que la curiosidad podía ser su perdición.
pero los gritos de su hijo la llevaban a una locura casi primitiva. Ella se acercó, el corazón disparado, como si cada latido fuera una advertencia de que ella realmente estaba cruzando a un territorio prohibido. Con su mano temblorosa, empujó la puerta. El chirrido desgarrador resonó en la penumbra, y los escalofríos recorrieron su espalda. Dentro, la casa parecía un laberinto de sombras, el aire olía a tierra húmeda y algo más, un hedor inconfundible de descomposición. A medida que avanzaba, empezó a notar objetos extraños esparcidos por el suelo, juguetes rotos, muñecos desmembrados y otros objetos que alguna vez habían pertenecido a los niños del vecindario. ¡Ayuda! Un grito agudo y lleno de angustia atravesó la calma inquieta, provocando un escalofrío que le heló la sangre. Era la voz de su hija. Laura se movió más rápido, sus pies rozaban el suelo anegado con agua estancada. El eco de su propia respiración se entrelazaba con los gritos a lo lejos, llevándola a través de un pasillo oscuro. Al final del corredor, una luz tenue parpadeaba. Al llegar, se encontró frente a un altar macabro. Allí, en el centro, estaban los juguetes de sus hijos, rodeados de velas encendidas. Un círculo trazado con sal y cenizas definía el espacio, y en medio, don Anselmo estaba de pie, con los ojos en blanco y una risa desquiciada brotando de su boca. «Ya te estaba esperando, Laura», exclamó, mientras las sombras se agolpaban a su alrededor, danzando en un ritmo aterrador, cada una más larga y oscura que la anterior. Al escuchar el nombre de su hija en temor, un nuevo grito rasgando la noche, el instinto maternal la arrastró hacia adelante. «Libéralos», gritó, su voz rompiendo el hechizo que parecía envolver a la habitación. Anselmo se volvió hacia ella, y por un momento, la locura en su mirada se apagó. Pero algo más oscuro brilló en su mirada. «No puedes salvarlos. Son parte de esto ahora, como tú. Eres la elegida». Sin tiempo para pensar, Laura se lanzó hacia la mesa, intentando derribar las velas, pero antes de que pudiera alcanzarlas, el aire se cargó de un helado silencio. El último grito de su hija resonó en su mente antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Todo se desvaneció en una neblina terrorífica, y cuando la claridad regresó, se encontró de pie en la sala vacía, un silencio sepulcral la rodeaba. No había signos de Anselmo, ni de su hija. Solo la estela de sus pasos y un frío profundo que penetraba en su ser. Los relojes comenzaron a sonar a la medianoche, resonando a través de la casa. El eco de un susurro llegó hasta ella, envolviéndola en un abrazo helado. «Laura». ¿Qué estaba ocurriendo? La oscuridad había cobrado vida. Pero no estaba sola, las sombras comenzaban a murmurar a su alrededor, exigiendo más que solo su atención. El principio de la noche aún no había terminado. La búsqueda por sus hijos había tomado un camino que ninguno podría haber imaginado. La pregunta urgente la empujaba, ¿estaría realmente dispuesta a descubrir a qué precio salvaría lo que quedaba de su familia? El terror estaba apenas comenzando a desenrollarse. Laura sintió que el aire se espesaba aún más, como si las sombras que la rodeaban se arrojaran sobre ella con una ferocidad insaciable. Cada sonido resonaba como un eco de sus propios miedos y, mientras su corazón latía descontroladamente, los susurros se transformaban en un murmullo cacofónico que le llenaba la cabeza de confusión. «Laura». Esa voz, profunda y desgarrada, parecía provenir de cada rincón de la casa. Se preguntó si estaba soñando o si la locura comenzaba a adueñarse de su mente. Era posible que su propia angustia la hubiera llevado a este lugar de pesadilla, sin embargo, la necesidad de encontrar a sus hijos la mantenía en movimiento. Caminó hacia el salón, donde antes había visto a Anselmo, y un sudor frío brotó de su frente al recordar su risa maníaca. La sala estaba oscura, llena de sombras que se retorcían a su alrededor, ahí donde ninguna luz podía alcanzar. Al buscar respuestas, se dio cuenta de que la casa misma parecía estar viva, respirando con un ritmo ominoso que resonaba en sus huesos. De un instante a otro, las paredes comenzaron a crujir, como si la casa reclamara algo que había perdido. «¿Qué quieres de mí?», murmuró Laura, su voz casi ahogada por el terror. No hubo respuesta, solo un silencio que caló hondo en su pecho. Al girar, vio una forma difusa en la esquina. Era una figura pequeña, encorvada, cubierta por un manto de sombras.
Laura se acercó, con la esperanza de que fuera su hija. ¿Eres tú?, preguntó, temblándole la voz. La figura se giró lentamente, y el aire se heló. Era un niño, no mucho mayor que su propio hijo, pero su rostro era un lienzo de tristeza. No debiste entrar, dijo con un eco sepulcral, como si hablara desde el fondo de la tumba. Ella no se detiene. Nadie escapa. ¿Quién? ¿Anselmo? Espetó Laura, el pánico empezando a hacer estragos en su voz. ¿Dónde están mis hijos? Dímelo. El niño extendió una mano temblorosa y, al hacerlo, Laura vio marcas en su piel, marcas profundas que parecían contar historias de agonía. Los ojos del pequeño estaban cargados de un terror que lo había consumido. Ellos son parte de la colección. Te esperan. Te están llamando. Un grito desgarrador reverberó en la distancia, cortando su aliento. Era su hija. Las paredes comenzaron a vibrar, y Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin pensarlo, tomó la mano del niño, buscando esperanza en el rostro pálido. Ayúdame. No puedo dejar a mis hijos aquí. El camino solo lleva a más oscuridad, susurró el niño. Pero, si insistes, entonces ven. Voy a mostrarte. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero la desesperación por recuperar a sus hijos superaba su miedo. Siguiendo al niño a través de los pasillos en penumbras, logró esquivar sombras que parecían moverse con vida propia. El vuelco de estómago le decía que cada paso la acercaba más al abismo. Finalmente, llegaron a una puerta fría como el acero. La madera estaba cubierta de marcas como huellas de manos. A través de la rendija, la luz danzaba, proyectando sombras inquietantes en el suelo. El niño la miró, sus ojos reflejaban la preocupación. ¿Estás lista para ver lo que realmente pasa aquí? Laura tragó saliva. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sin otra opción, empujó la puerta, esperando enfrentar al monstruo que amenazaba con devorar a su familia. Al abrirse, un aire tenso la golpeó. Un grito simultáneo resonó en sus oídos: «¡Mamá!». Y entonces, Laura vio lo inimaginable. Ahí estaban sus hijos, rodeados de una oscuridad espesa, cada uno atrapado dentro de un círculo de sombras. No. No. Laura se lanzó hacia ellos, pero un bulto oscuro bloqueó su camino, creciendo más grande y amenazador. En ese instante, comprendió que la oscuridad no solo estaba viva, sino que había estado esperando su llegada. En ese momento, un susurro helado se deslizó por su mente: «La elección es tuya, Laura». La figura oscura se movió, y las sombras parecieron cobrar vida, arrancando un grito de sus labios. ¿Qué precio tendría que pagar para liberarlos? El terror. Finalmente había comenzado a abrir puertas que no debían ser tocadas. Laura sintió como el tiempo se ralentizaba, atrapada entre la desesperación y la angustia. La figura oscura ante ella se alzó, una sombra amorfa que parecía absorber la luz de la habitación. Con cada segundo que pasaba, el grito de sus hijos se hacía más suave, como si algo comenzara a estrangular su voz. «No», gritó, el temor y la rabia desbordándose en su pecho. Intentó avanzar, pero la sombra era un muro impenetrable. Alzó las manos, pidiendo ayuda con la mirada, pero veía que el niño apenas se movía, como si su propio miedo lo atara a la escena. «¿Qué quieres?», preguntó Laura, la voz entrecortada, sintiendo que el aire se le escapaba. La figura oscura hizo un movimiento lento y calculado. «Solo quiero lo que te pertenece», respondió con una voz que parecía provenir de todos los rincones oscuros, resonando en su mente como un eco. «Tú traes la luz, pero la luz nunca ha sido bienvenida aquí». De repente, la oscuridad alrededor de sus hijos se convulsionó, y las sombras que los aprisionaban parecieron cobrar forma. Laura sintió una punzada en su pecho y, al voltear, vio los rostros de sus pequeños distorsionados por el miedo. Sus corazones latían en un ritmo frenético, y la angustia se reflejaba en sus ojos. «Mamá, ayúdanos», imploraron al unísono. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Laura, su voz más fuerte ahora, impulsada por la necesidad de rescatarlos. «¿Qué debo darle para liberarlos?». La sombra se inclinó, como si contemplara su oferta. «Todo tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?».
murmuró, su aliento helado y denso como la neblina que rodeaba el lugar. Laura sintió que el mundo se oscurecía. En su mente, aparecieron recuerdos, momentos de felicidad con sus hijos, risas y abrazos, pero también pensamientos oscuros, errores que había cometido. Las sombras parecían degustar su debilidad. Dame tu temor, exigió la figura oscura, y ellos serán libres. El miedo pulsaba en su interior, un ser vivo que se alimentaba de sus ansias. Pero el dolor de no poder salvar a sus hijos eclipsaba todo. Laura cerró los ojos, recordando lo que había jurado. Prometió a sus pequeños que siempre estarían a salvo y que jamás las sombras se interpondrían en su camino. Abrió los ojos. No. No te lo daré. No voy a perderlos. El niño se acercó, tomando su mano. Laura, si no lo haces, ellos volverán a formar parte de la colección. Sus risas, su luz, desaparecerán. La figura oscura emitió una risa baja y profunda, desdibujando aún más el límite entre la realidad y la locura. Cada risotada resonaba en su corazón, y con cada eco, una parte de ella se moría. La presión en su pecho se intensificó, y estaba a punto de ceder. Debo elegir, murmuró Laura, temblando. La oscuridad amenazaba con consumirla, y el rostro del niño mostraba una tristeza que no podía ignorar. No puedo dejarlos allí, no puedo. En un impulso desenfrenado, Laura gritó, llévame. Llévame en su lugar. Se hizo un silencio absoluto, y las sombras se detuvieron, como si estuvieran esperando un decreto. El niño soltó su mano, retrocediendo lentamente mientras la figura oscura se acercaba, sonriendo, revelando un rostro que jamás había visto, lleno de desdén. Has tomado tu decisión, pero recuerda, advirtió, mientras su forma se definía más, no siempre se regresa de donde no se debió ir. Con un movimiento, la sombra se abalanzó sobre Laura, envolviéndola en una tela de oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, sintió que se desvanecía, llevándose su luz con ella. Todo lo que conocía terminó, y el grito de sus hijos se desdibujó en la distancia. ¿Quiénes quedarían en su lugar? La oscuridad a su alrededor era ahora ella, pero de un modo muy diferente. Laura despertó en un lugar que no podía reconocer. Era un paisaje sombrío, como si se hubiera trasladado a una pesadilla de la que no podía despertar. La oscuridad la abrazaba con una frialdad que le calaba hasta los huesos. Intentó levantarse, pero su cuerpo se sentía extraño, como si no le perteneciera. La sensación era similar a caminar en un sueño, donde cada paso demandaba un esfuerzo descomunal. Al mirar alrededor, vio que estaba rodeada de sombras que danzaban en la penumbra. Eran figuras indistintas, como ecos de seres que alguna vez existieron. Una sensación de inquietud se apoderó de ella al darse cuenta de que al parecer nunca había estado completamente sola. Susurros ininteligibles flotaban en el aire, retumbando en su mente con un doloroso eco. ¿Dónde están mis hijos?, gritó, su voz resonando en el vacío. Pero solo recibió un silencio abrumador como respuesta. En medio de la confusión, un recuerdo la golpeó. La decisión que había tomado. Su sacrificio. Se sintió enojada, no solo con la sombra que había reclamado su vida, sino también con ella misma por haber jugado con fuerzas que no comprendía. Tenía que encontrar a sus hijos. Tenía que rescatar lo que quedaba de su familia, aunque ahora, el precio que había pagado era más alto de lo que jamás imaginó. Mientras caminaba, sus pensamientos se entrelazaban con ecos de risas. Risas que antes solían llenar su hogar. Laura, mamá, ¿dónde estás? Una voz, masculina y familiar, fluyó cerca de ella. Su corazón se detuvo. Era la voz de su hijo. Su búsqueda la llevó a través de un bosque de sombras retorcidas que parecían moverse, cambiando de forma cada vez que intentaba verlas claramente. Las risas se convirtieron en llantos, y el dolor en su pecho se intensificó. Con cada paso, se repetía la pregunta que la consumía: ¿cómo liberarlos? Recuerdos de su vida pasada la abrumaban: cumpleaños, noches de cuentos, cariño, cercanía. Todo parecía tan distante ahora, un espejismo del que había sido despojada. Laura tropezó y cayó de rodillas. La angustia la inundaba, la desesperación la retorcía. «Ayúdame. Por favor», suplicó al aire, disolviendo la distancia entre ella y la sombra que había tomado su lugar.
Las figuras a su alrededor se agitaron, y una de ellas dio un paso adelante, su rostro oculto en la oscuridad. «Estás atrapada aquí, madre», como ellos, murmuró una voz que parecía hacer eco de sus propios pensamientos. «Este es tu nuevo hogar». «No, no es un hogar, es una prisión», gritó, sus palabras llenas de dolor. Pero, en el fondo, una parte de ella sentía que la figura podía tener razón. Sin sus hijos, sin la luz que alguna vez aportaron, la oscuridad se volvía cada vez más convincente. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, con miedo reflejándose en su mirada. «Ahora, serás uno de nosotros», respondió la sombra, y el aire se volvió denso, aplastante. «Tu desesperación, tu dolor, son lo que nos nutre». Laura sintió que su esencia comenzaba a desgastarse, recordando el grito de su hijo antes de que todo se volviera negro. Aquel eco resonaba en su mente. Debía resistir, una extraña idea surgió en su interior. «No estoy lista para perderme», pensó determinadamente, y alzó la mirada hacia la figura, una chispa de desafío en sus ojos. «Si soy uno de ustedes, no seré solo luz. También seré sombra». El silencio quedó suspendido en el aire, y una risa burlona irrumpe entre los ecos. «¿Crees que puedes cambiar las reglas del juego?». «Voy a encontrar a mis hijos», replicó Laura con firmeza, sintiendo que una nueva energía la envolvía, y en ese momento, la oscuridad comenzó a cerrarse sobre ella. Pero entonces, algo sorprendente ocurrió. Las sombras opresivas se separaron, revelando un camino oscuro que se retorcía hacia lo desconocido. Un nuevo nivel de terror se manifestaba. Laura comprendió que su verdadero viaje estaba apenas comenzando. Se adentró en la oscuridad, decidida a luchar por sus hijos, pero tenía que enfrentarse también a sus propios demonios. Al final del camino, una figura emergió, un espejo. Con un rostro que reflejaba a Laura pero con ojos oscuros y vacíos. «¿Estás lista para descubrir lo que eres realmente?», preguntó aquella imagen perturbadora. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres tú?». «Soy lo que has dejado detrás». «Y también lo que debes enfrentar», respondió la figura con una sonrisa siniestra. Cada respuesta se sentía más escalofriante que la anterior. El verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos oscuros guardaba en lo profundo de su ser y, lo más importante, podría enfrentarlos y salvar a sus hijos al mismo tiempo? La figura del espejo se mantenía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Laura, como si pudieran ver a través de ella, penetrando en sus pensamientos más recónditos. El aire era pesado, cada respiración se sentía como un último intento de aferrarse a la vida, mientras la ominosa presencia del espejo la acechaba. «Soy lo que has evitado, Laura. Lo que temes enfrentar tus miedos, tus dolorosas decisiones. Todo lo que intentaste enterrar», susurró la figura con una voz suave pero cargada de sarcasmo. Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No te creo», replicó, intentando aferrarse a la determinación que había comenzado a brotar en ella. «¿Dónde están mis hijos? Necesito rescatarlos». El rostro en el espejo sonrió con malicia. «Tus hijos son partes de ti. Están tan atrapados como tú. No puedes liberarlos sin primero enfrentar tu propia verdad». Un estruendo sacudió el ambiente, como si el propio paisaje se convulsionara con su desesperación. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse con miedo y curiosidad, como si esperaran su próxima jugada. Laura se dio cuenta de que el espejo no solo reflejaba su figura, mostraba visiones crudas de su vida, sus fracasos, las decisiones que la habían llevado a ese horroroso lugar. Imágenes de su relación rota, de momentos en los que eligió el camino más fácil, incluso las noches en las que el silencio de su hogar era más adecuado que el calor de la familia. «Deja de evitar tu verdad, Laura. Todo lo que te define está allí, y así también están ellos», continuó la figura. Laura sintió que un frío helado la envolvía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblando. «Confrontar lo que realmente te detiene», respondió el espejo, los ojos vacíos brillando con un rojo siniestro. «Mira más allá de la superficie y desentierra tus propios demonios. Solo entonces podrás encontrar a tus hijos». Laura, aunque aterrorizada, se sintió obligada a adentrarse más en el reflejo. Extendió su mano hacia el cristal, y al hacerlo, una oleada de imágenes la abrumó.
Visiones distorsionadas de su vida la golpearon, lágrimas caídas por pérdidas inimaginables, imágenes de su vida familiar desvaneciéndose en la bruma. Cada escena un recordatorio de una elección que la había alejado de quienes amaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el sonido de su hijo, lleno de miedo y dolor. Laura sintió que su corazón se desgarra. No. No puedes hacer esto, gritó al espejo, pero la figura solo sonrió. Esto es lo que hay que enfrentar. ¿Estás lista para resolverlo? Tienes que descubrir qué oscuridad llevas dentro para liberarte, o ellos permanecerán aquí, atrapados eternamente, advirtió el espejo. Sin poder soportarlo más, Laura se dejó caer de rodillas, el caos de sus emociones desbordándose en un torrente de lágrimas. Sabía que debía asumir la responsabilidad por las elecciones que la habían llevado a esa oscuridad. ¿Qué debo hacer?, preguntó de nuevo, esta vez su voz era un susurro asustado, condenando su impotencia. Acepta tu verdad, enfréntala con valor, y solo entonces podrás encontrar la luz que te guía hacia ellos, prometió el espejo. Laura se sintió consumida por la desesperación, pero también comprendía que tenía una misión. Alzó la vista, sus ojos llenos de determinación. Si debo enfrentar a los demonios, así lo haré. Lo haré por mis hijos, declaró con firmeza. El reflejo comenzó a distorsionarse, y en un instante, Laura se vio en un oscuro laberinto. Las sombras la rodeaban, fluyendo como corrientes nocturnas. Su aliento se hizo pesado, el pánico la envolvía nuevamente. Sigue adelante. Ellos te esperan, resonó la voz del espejo en su mente mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Laura sintió un súbito empujón en su pecho, una mezcla de valor y terror la invadió. Tenía que navegar a través de esta oscuridad para encontrar la verdad que le permitiría salvar a sus hijos. Con cada paso que daba en el laberinto, el eco del grito de su hijo resonaba más cerca, instándola a avanzar, pero no. Estaba sola, algo acechaba en la penumbra, observando sus movimientos con interés. La angustia creció en su interior mientras un frío sudor empezaba a deslizarse por su frente. Una sombra más oscura que las demás se acercaba, alzando una mano temblorosa. Laura, un lamento profundo la llamó, y justo antes de que la sombra se manifestara por completo, una voz resonó: «Aún no has aprendido la lección más importante». El aliento se le detuvo. ¿Qué le esperaba en la oscuridad? La revelación de sus peores temores estaba por llegar, y no podía permitir que esa sombra la atrape. Laura sintió que su cuerpo se paralizaba ante la presencia de la sombra. Instintivamente, su mente buscaba una salida, un rincón en el laberinto oscuro donde pudiera esconderse, pero su corazón la obligaba a permanecer. «¿Quién eres?», balbuceó, el eco de su voz reverberando en las paredes frías. La figura se hizo más clara. Un rostro conocido emergió de la penumbra, uno que había temido y amado en igual medida. Era su madre, pero había algo terrible en su mirada, sus ojos estaban vacíos, carentes de la sabiduría que Laura recordaba, reemplazados por una desesperación que helaba la sangre. «Laura, hija, has venido», dijo la sombra, y la voz que la acompañaba era un lamento de 1000 traumas. «Mamá», exclamó Laura, sus manos extendiéndose hacia la figura. «¿Qué te ha pasado?». La sombra titubeó, como si cada palabra la lastimara. «He estado atrapada aquí, en este laberinto de dolor que creaste. Te he visto huir de tus decisiones y las decisiones que tomamos nunca nos dejaban ir». El corazón de Laura se detuvo por un momento. «No quiero seguir este camino. Estoy aquí para rescatar a mis hijos, para liberarlos necesito tu ayuda. Para liberarlos, debes confrontar tus propios demonios. Yo no puedo hacer nada por ti, porque no he podido enfrentar los míos. Soy parte de tu sombra, Laura, como lo son ellos». Las palabras de su madre resonaron en su mente como un eco interminable, el aire se volvió opresivo, y Laura comprendió que su madre no era solo un vestigio de su pasado, era un reflejo de su propia lucha. «¿Qué debo enfrentar en mí misma?», susurró, las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su angustia. «Tus elecciones, la culpa, el miedo que has alimentado. Cada vez que te escondiste detrás de una puerta cerrada, los dejaste a ellos aquí. Ellos son los ecos de tus decisiones.
¿Estás lista para mirarlos a los ojos y decir la verdad? El laberinto comenzó a retorcerse, convirtiéndose en un paisaje cambiante lleno de imágenes de su vida, el día en que había cerrado la puerta del corazón a su madre, las veces que despreció el amor de sus hijos por su propio miedo a ser vulnerable. La angustia la alcanzaba como un mar oscuro que la amenazaba con hundirla. No, gritó, aterrada. Esto no es lo que quiero. Un trueno resonó en el laberinto, las paredes pareciendo cerrarse. La sombra de su madre tembló, acercándose un poco más. Entonces enfrenta tus miedos. Acéptalos como parte de ti. Lo que no enfrentas te detiene. No importa cuánto lo evites. Tu salvación y la de ellos dependen de tu valentía. Laura sintió un ardor en su pecho, un fuego que se encendía en medio de la oscuridad. Si tengo que enfrentar mis miedos, lo haré. Si debo ver lo que he ocultado, lo haré. Lo haré por mis hijos, declaró con voz firme. La sombra sonrió con tristeza. Entonces sigue adelante. El camino no será fácil, pero será tuyo. Ellos están más cerca de lo que piensas. Ellos sentirán tu valentía. Luego, la figura se desvaneció en la bruma, dejando a Laura sola en la oscuridad resonante del laberinto. Aún así, en ese momento de soledad, la luz de su determinación brilló con fuerza. Debía atravesar esta oscuridad, no solo por sus hijos, sino por ella misma. Sin embargo, a medida que avanzaba por el laberinto, el aire se volvió espeso y opresivo. Escuchó voces, sus miedos, sus inseguridades. Todo resonaba con eco en su mente, creando un coro aterrador. No eres suficiente, nunca lo serás. Ellos te abandonarán. Laura apretó los dientes, luchando contra el aguijón de su dolor. De pronto, una figura apareció ante ella desde la negrura. Era otra sombra, diferente a las demás, una figura más pequeña, más vulnerable. Un niño. El niño que había perdido en el tumulto de su vida. Mamá, por favor, ayúdame, resonó la voz del niño, y su corazón se desgarró. La verdad la golpeó como una ola, estaba aquí, presa de sus propios errores. Espero no ser tarde. Te encuentro, te estoy buscando, gritó, sin saber si el laberinto la llevaría hacia la salvación o al abismo. La sombra del niño se desvaneció en el aire frío. Pero esa era solo la primera advertencia. A lo lejos, un susurro se aproximaba, una advertencia que heló su sangre. No estás sola, Laura, tus miedos vienen hacia ti, y en ese instante, el laberinto cobró vida, y las sombras comenzaron a cobrar forma. ¿Estaba lista para enfrentarse a ellos? La pregunta martillaba su mente mientras el terror se apoderaba del espacio. En el horizonte del laberinto, una figura más enorme y oscura se levantaba. Tu viaje apenas comienza, resonó ominosamente, cargando el aire con la esencia del horror que aún no había liberado. Laura sintió que su corazón latía a 1000 por hora, y su mente se llenaba de pensamientos caóticos. La sombra ante ella se agrandaba, proyectando una oscura amenaza que parecía devorarlo todo a su alrededor. A su derecha, un murmullo creció, ecos de voces conocidas que la llamaban, susurros apremiantes de sus hijos que resonaban con desesperación. Mamá, ven, decían, pero el tono se volvía más sombrío y lastimero, mezclándose con el aliento helado del ambiente. ¿Dónde están?, gritó, su voz quebrándose en la penumbra. Buscaba algo, alguien, una pista que la guiara en este laberinto sin final. Pero el eco de su grito falleció entre los pasillos sombríos y torcidos, dejando un vacío aterrador. La figura frente a ella se mostró más definida, revelando contornos de una criatura que parecía alimentarse de su miedo. Un rostro grotesco se formó, dando la impresión de que se reía de su angustia. Tus inseguridades son manjares aquí. Has traído tus más oscuros secretos a este lugar. Laura, su voz era un millar de tonos que carcomían su resolución. No, no soy lo que dices. Las palabras se desvanecieron en el aire pesado, incapaces de cruzar el abismo que se abría ante su sufrimiento. La sombra comenzó a acercarse, sus ojos vacíos brillando como brasas. ¿Crees que puedes escapar de ti misma? Todo lo que has reprimido está aquí, Laura. Tus elecciones, tus fracasos, tus temores. Ellos son tus verdaderos prisioneros.
El laberinto se apresuró en un giro espeluznante, mostrándole una serie de puertas cada una reflejando momentos de su vida que deseaba olvidar. Se vio a sí misma cerrando la puerta detrás de sí en su infancia, cerrando la puerta a su madre cuando más lo necesitaba, enfrentando a sus hijos cuando se deseaban acercar. El sudor corría por su frente mientras las puertas giraban ante ella, como un carrusel de tormentos que nunca cesaba. «Basta», gritó, apretando los ojos con fuerza. «Ya no me dejaré atrapar». Sin embargo, aunque vio una luz tenue más allá, una sombra negra se deslizó detrás de ella, creciendo como un horizonte tiránico. ¿Hacia dónde huyes, Laura? No puedes huir tus sombras. Ellas te encuentran siempre. Mis hijos, musitó, desmoronándose. Aquella sola palabra la ató a la realidad. No podía ser egoísta, debía seguir, debía resistir. Pero una voz interna, burlona, surgió en el fragor de su mente, ¿y si no son más que ecos de tu fallido amor? Se rió, una risa que reverberó y le heló la sangre. Sin embargo, un brillo del pasado iluminó su corazón. Recordó sus risas, los abrazos reconfortantes que había compartido con ellos, los sueños que aún danzaban en su mente. Debo encontrar la forma de romper esto, respiró. El calor de su determinación comenzó a brillar entre la penumbra, disolviendo la opresión que intentaba envolverla. Ellos han de estar cerca. Solo tengo que escucharlos, pensó, pero no pasó mucho tiempo antes de que una nueva tristeza la alcanzara. Las sombras formaron figuras familiares, replicando los rostros de sus hijos, pero distorsionados por el sufrimiento y la desesperación. «Mamá, ven porque no nos escuchas», las voces eran un lamento y un ruego. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. No puedo perderlos otra vez», gritó mientras corría hacia las figuras difusas. Pero la negrura que la rodeaba comenzó a cerrarse, abrumándola. «¿Qué precio pagarías por ellos, Laura?», preguntó la sombra ominosa, difusa como humo. «¿Te enfrentarás aún a tus miedos para liberarlos?», dudó un instante, pero comprendió que el tiempo se agotaba. Para avanzar, debía sumergirse en la oscuridad más profunda de su alma. Sin embargo, a pesar de su férrea resolución, un escalofrío mortal la rodeó. En ese intento por avanzar, la sombra absorbió la luz que aún brillaba en su pecho, dejando la estancia más helada y sombría. «Cuando su esencia se extinga, tú también lo harás», resonó una última advertencia en sus oídos, empujándola aún más hacia el abismo. El laberinto comenzó a retorcerse, revelando salidas, pero cada una estaba envuelta en un velo de sombras amenazadoras. Laura respiró profundamente, su valentía comenzaba a quebrarse. Mientras su mente se inundaba de terror, algo en su interior ardía con fuerza. «Tenga donde tenga que ir, lo haré por ellos». Pero sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar y que, a lo lejos, nuevas figuras se aproximaban, trayendo consigo oscuridad y revelaciones más profundas. Al borde de la visión de un abismo se detuvo, un aire helado soplando a su alrededor. «Estamos listos para la verdad, Laura», un susurro familiar, cargado de peligros, resonó en un eco perturbador. ¿Y si la verdad la destruyera para siempre? ¿Está preparada para el horror que aguarda en la próxima esquina del laberinto? El frío se aferraba a Laura como un manto lacerante. Su respiración era un eco entre las paredes del laberinto, resonando con el peso del terror que cada paso traía consigo. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras que se retorcían, como seres vivos hambrientos de su desesperación. «¿Quiénes son?», murmuró, sintiendo que la locura comenzaba a asomarse, templando su razón. Las voces aún retumbaban en sus oídos, un coro sombrío que parecía burlarse de su sufrimiento. Ella sabía que cada palabra llevaba un sentido, cada susurro era una pieza de un rompecabezas que temía completar. «Si quieres salvarlos», ven uno de los rostros distorsionados se acercó, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Era la imagen de su hijo mayor, pero sus facciones estaban cubiertas por la pesadilla. La risa del eco se transformó en un llanto sobrio que partía el alma. «No, esto no es real. No pueden ser mis hijos», gritó mientras el murmullo de su corazón latía en oposición al grito desgarrador de su mente. Pero, a pesar de su resistencia, las sombras se hacían cada vez más nítidas, sacando a la luz memorias enterradas que preferiría olvidar.
A veces, lo que temes ver es solo el reflejo de lo que llevas dentro, dijo otra voz, un susurro sobre sus espaldas que la hizo girar. Detrás de ella, la sombra tomó forma, siendo ahora un ser conocido. Era un rostro que había amado y perdido, un rostro que emanaba una melancólica pero aterradora energía. Su madre. No. No puede ser tú. ¿Y si sí? Estoy aquí para acompañarte, pero también para recordarte. La mirada de su madre penetraba en su alma, abriendo viejas heridas que creía cerradas. Laura sintió el peso de la culpa aplastando su pecho. Esa dolorosa realidad que nunca había querido enfrentar. ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que quieres que vea?, preguntó, su voz temblando, mientras las puertas del laberinto empezaban a abrirse a su alrededor, mostrando retazos de su vida, sus fracasos, los momentos en que falló, los dos pequeños ojos llenos de decepción de sus hijos. Salvación o condena, elijo por ti. Laura volvió a escuchar aquella voz burlona que provenía de la sombra. Los niños o la verdad, ¿qué será más doloroso de llevar? Las opciones la aterraron. Laura comprendió que el abismo que temía no era solo un lugar físico, era su propia mente, llena de ecos que resuenan desde su infancia, desde las decisiones que había tomado. Sus esperanzas marchitas se agolpaban a su alrededor, amenazando con sepultarla. Con un grito ahogado, se abalanzó sobre la primera puerta que encontró. Un destello de luz la atravesó, pero al abrirla, se encontró con una fría habitación. En el centro, una mesa con fotografías familiares desgastadas, eran los recuerdos de momentos felices, ahora empañados por la desgracia. Tus decisiones te han traído hasta aquí, Laura. Pero hay más. La sombra se convirtió en una figura más clara, un reflejo de la madre joven que había sido. Tu deseo de escapar no te liberará. ¿Cómo puedo arreglarlo todo? Dame una respuesta. Laura estaba al borde de las lágrimas. Es simple, busca el momento en el que todo comenzó. Solo si lo enfrentas, podrás liberarte, dijo su madre, una última imagen que se desvaneció en el aire como el humo. Laura se quedó sola, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, el peso de la revelación haciéndola tambalear. Su corazón latía con fuerza, sería posible enfrentar la raíz de su tormento y salvar a sus hijos, pero un sonido crujió, interrumpiendo su reflexión. Una puerta tras ella se abrió, y un aire helado sopló con fuerza. Una figura emergió, un siluete oscuro, y en su rostro, el eco burlón de su propia desesperación. ¿Listas para la verdad, Laura? ¿Crees que podrás soportar lo que descubre el abismo? La sonrisa era de un ser que disfrutaba su sufrimiento. Laura supo que el verdadero horror estaba por comenzar. El tiempo se agotaba, y las sombras esperaban con ansias engullir todo rastro de luz. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar por la verdad? Es la única salida, resonó la voz. Sombría otra vez, mientras las puertas de su innato sufrimiento se abrían de par en par. Sin más opciones, Laura dio un paso al frente. ¿Sería capaz de enfrentar el eco de sí misma por una oportunidad de redención? La oscuridad se abalanzó hacia ella, y solo el futuro incierto la esperaría más allá de esa puerta. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar, y Laura, temblando, se preparó para lo inevitable. Pero en su interior, una chispa de determinación fulguraba. No. No más sombras en mi vida. El eco de su grito se derrumbó junto a la pregunta que la acechaba. ¿Llegará a conocer la verdad que ha evadido tanto tiempo, o será consumida por las mismas sombras que la atormentan? La oscuridad parecía intensa, como un abrigo pesado que se aferraba a Laura mientras se enfrentaba a su reflejo retorcido. ¿Te atreverás a desenterrar la verdad?, preguntó la sombra con una voz que resonaba entre las paredes frías del laberinto. Cada palabra era un desafío, y aunque el miedo palpitaba en su pecho, también había un fuego en su interior, una luz que se negaba a extinguirse. Laura dio un paso hacia adelante, respirando profundamente. No tengo miedo de enfrentar mi verdad, declaró con determinación, su voz vibrando en el aire denso. No me iré a la oscuridad sin luchar. El eco de su declaración reverberó entre las sombras. Las figuras retorcidas comenzaron a moverse a su alrededor, una marea de recuerdos y errores. Vio sus propias inseguridades reflejadas en cada rincón del laberinto y, con cada paso, la presión aumentaba.
Era un pulso aterrador entre la luz de su corazón y la ominosa realidad de sus decisiones pasadas. ¿Por qué me has traído aquí?, gritó, con lágrimas que brotaban de sus ojos. Quiero a mis hijos. ¿Dónde están? A medida que sus palabras llenaban el aire, un silencio grave se apoderó del lugar y las sombras comenzaron a retirarse, revelando una puerta iluminada que nunca había visto. Su corazón se encogió al impulsar su cuerpo hacia esa luz. La sombra de su madre ya no estaba, solo un camino hacia la esperanza. Al cruzar el umbral, Laura se sintió elevada, como si estuviera liberándose del peso de su sufrimiento. Por un instante, todo estuvo tranquilo. Luego, las risas de sus hijos resonaron, y una oleada de amor fluyó en su interior, una fuerza renovada que la empujaba a seguir. Corrió hacia donde el eco de sus voces la guiaba, atravesando un paisaje sombrío que provocaba pánico, pero su corazón latía con una fuerza renovada, impulsándola a enfrentar lo desconocido. Las sombras que antes la acechaban ahora parecían ceder ante su luz. De repente, se detuvo. Allí, en una sala oscura, estaban sus hijos, atrapados en un oscuro abrazo de sombras, con miradas asustadas y ojos llenos de llanto. Los encontró en un círculo de sombras, fusionados con sus miedos. «Mamá», gritaron al unísono, extendiendo sus manos hacia ella. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Corrió hacia ellos, pero una barrera oscura la detuvo. La sombra se cerró como un muro impenetrable. «Suéltalos», gritó, su voz resonando en la oscuridad. «No son parte de ti». La sombra se rió, una risa oscura que reverberó. «Tú misma has alimentado este lugar con tus dudas y temores. Sus almas están teñidas de tus decisiones». En ese instante, Laura recordó las palabras de su madre. «Si debo enfrentar mis miedos, así lo haré». Laura cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, sintiendo cada recuerdo que la sostenía, el amor, el dolor, el arrepentimiento. «No me dejaré vencer», murmuró, sintiendo que su luz interior comenzaba a brillar nuevamente. Cuando abrió los ojos, la sombra se tambaleó, como si estuviera sintiendo su determinación. «Mis hijos son luz», gritó, rompiendo el silencio abrumador. «Y yo soy su madre. No dejaré que el miedo me robe lo que más amo». Con cada palabra, Laura sintió como la barrera oscura comenzaba a cristalizarse y, finalmente, se rompía en 1000 fragmentos. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, perdiendo fuerza con cada grito de determinación. Ella se lanzó hacia adelante, y al tocar la barrera, una explosión de luz se desató, consumiendo la oscuridad y liberando a sus hijos. «Mamá», gritaron mientras caían en sus brazos, y Laura sintió que la felicidad la envolvía. Con sus hijos a su lado, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Las sombras, que una vez habían amenazado con consumirla, ahora se dispersaban, desintegrándose ante el poder del amor. Mientras se abrazaban, Laura miró a sus pequeños, sintiendo que ninguna sombra jamás podría separarlos. Volvió la vista a donde antes había estado la sombra inquietante. «Nunca más permitiré que el miedo controle mi vida», con un último susurro de amor, y una nueva resolución, giraron y se alejaron juntos, dejando atrás el laberinto de la oscuridad. Laura sabía que el camino hacia la luz no siempre sería fácil, pero ahora, estaba lista para enfrentarlo. Cada paso que daba la acercaba más al futuro que siempre había soñado, uno lleno de amor y libertad, donde su familia podría brillar sin miedos. Así, caminaron hacia el horizonte, hacia un nuevo amanecer. Ahora, ¿estás listo para enfrentar tus propias sombras y seguir tu luz interior? Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. E inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muéstranos tu apoyo.